¿Cómo están? Buenas noches. O buenas tardes, perdón. Aguardemos unos 3, 4 minutos y arrancamos, por favor. De momento solamente somos 85 personas en sala, ¿sí? Muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Me confirman si se escucha, por favor? Sí, se escucha. Dicen. Sí, se escucha. Se escucha muy bien. Bueno, entonces demos inicio, por favor. Estamos iniciando con el primer curso el día de hoy de Pedagogía para la Formación Docente. Primero, permítanme presentarme. Mi nombre es Ariel Terrazas Castelo, soy ingeniero químico de formación y cuento con los diplomados respectivos. Anteriormente fui docente en los anteriores cursos y anteriores versiones de la CUP. Mm, bueno, como formación posgrados cuento con el diplomado en Educación Superior basado en competencias, automatización industrial. También cuento con los diplomados de Gestión y Administración de Empresas, Gestión de la Cadena de Suministro y Logística Aplicada.
y también cuento con la de formulación y evaluación de proyectos. Actualmente me encuentro haciendo 2 maestrías, una en San Simón, que es justamente respecto a la innovación tecnológica e inteligencia artificial para la educación superior, y diseño, gestión y gerencia de proyectos. Entonces, con esto, con más gusto, yo voy a compartir todo lo que sabemos o lo que sé. Bueno, es importante saber que nadie lo sabe todo, la verdad, no es absoluta una sola persona. Respecto a mi aplicación industrial, bueno, trabajo en una empresa privada de plásticos de empaque, en la parte de producción como supervisor, y también soy docente en la San Simón, en una de las facultades, y también ejerciendo en otros institutos y demás como docente. Entonces, eso es todo por mi parte respecto a la presentación, y vamos a dar inicio a presentar el curso. El primer aspecto que tenemos que ver, por favor. Dentro de este curso vamos a ver 4 aspectos muy importantes. Yo los veo como 4 ejes fundamentales para lo que es la docencia o la pedagogía. Estamos considerando lo que son los fundamentos psicopedagógicos del aprendizaje, conjuntamente con una introducción. Después, cubrir en parte lo que es la didáctica y las estrategias de enseñanza. No estamos teniendo problema con el audio, ¿no? ¿Puedo continuar? Sí, ingeniero. Gracias. Gracias, Giovanna. Gracias, Alejandra. Como un tercer eje importante y fundamental, vamos a hablar respecto al currículo y la planificación educativa. Y como último, la evaluación práctica y reflexiva del docente. Entonces, podríamos decir que estas son nuestras 4 unidades y las vamos a ir dividiendo en estas 3 semanas. Mil disculpas. Entonces, la distribución básicamente sería en la primera semana cubriendo lo que es la parte del primer eje fundamental o los fundamentos, conjuntamente iniciando ya la parte de la unidad 2. Y la unidad 2 y 3 estaríamos cubriendo en una segunda semana. Y toda nuestra tercera semana o última semana la dedicaríamos a ver la parte y los aspectos de la evaluación y la práctica reflexiva docente. Comenzamos con la introducción y fundamentos. El día de hoy, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver cómo estaba expuesto en el plan global y plan de trabajo que ustedes han llegado a ver. Tocamos lo que es la pedagogía y el rol docente. En estos tenemos una introducción, un concepto de la pedagogía, el rol docente en la formación actual y el docente como mediador del aprendizaje. Para esto también quisiera hablar de cómo es que vamos a llegar a evaluar. Normalmente lo que yo hacía en los anteriores cursos es justamente dar actividades fines de semana. Esto los vamos a realizar con Google Forms, ya que son más fácil de recopilar información, ¿no? Pero también, ya que este es un curso más teórico, normalmente yo daba de Excel y es totalmente práctico, me gustaría que tengamos más interacción entre los participantes y mi persona. Para esto, normalmente hay distintas plataformas que los vamos a ir viendo. Al menos tenemos que ver una o dos. Ya que tenemos poco tiempo, me gustaría que lleguemos a aplicar eso. Y también, por mi parte, yo pienso el Google Docs, es decir, el Word de Google, para que podamos escribir todos en simultáneo nuestros criterios y nuestros pensamientos. ¿Están de acuerdo con eso o qué opinan? Sí, Luis, estamos de acuerdo. Estamos de Estamos de acuerdo, Luciano. Para esto, normalmente, a ver, tenemos un comentario de Fátima Hurtado. Buenas tardes, este curso de La Paz, pensé que era la universidad de la universidad. Bueno, Fátima Hurtado, este curso está organizado por la Confederación Universitaria Boliviana, que es justamente la confederación de estudiantes con todas las universidades que están dentro de la certificación universitaria boliviana. Bueno,
Cualquier archivo y demás que vayamos a compartir, lo que vamos a hacer es crear dentro del grupo carpetas para que directamente les guíe a las grabaciones. Las grabaciones de las clases van a estar dentro de la plataforma de la CUP, como también en el grupo. Normalmente lo que se hacía es que en el grupo tenemos links directamente a los drives, donde vamos a compartir información, y justamente es ahí donde yo quiero compartir los documentos para que podamos interactuar todos al mismo tiempo. Así que voy a pedir que a veces estemos un tanto atentos, por favor, porque justamente como este curso es para formación docente, bueno, tenemos que dar esa talla, ¿no? Dar la talla para ser docentes y tener esa voluntad. Como una introducción, hablemos de por qué es crucial repensar el rol docente. Estamos viviendo una transición fundamental de una sociedad industrial a una sociedad del conocimiento. Antiguamente se tenía un modelo educativo diseñado para la eficiencia del área industrial, que ya no es suficiente. Entonces acá vamos a llegar a contrastar el ayer o la antigüedad con el presente. Entonces, en el pasado tenemos una educación que se centra en la estandarización y transmisión de un producto medible a un producto análogo, tal cual si fuera una fábrica. Aquí tenemos como ejemplo el modelo de Callahan, en su libro y su publicación de 1962, que hace referencia al modelo de Hilda Taba, donde ésta ha establecido un modelo general de construcción del currículo basado en la racionalidad instrumental. Es decir, ha hecho una analogía en la educación con la producción. Todo era en serie y de manera industrial. Es por eso que se medía la educación y se comparaba con un producto. Y por eso justamente el docente era principalmente un transmisor de información, más nada. Si hacemos un contraste hoy, se requiere que los estudiantes comprendan el estado actual de su conocimiento, que lo construyan, lo mejoren y tomen decisiones frente a la incertidumbre. Esto va a exigir un gran cambio en el rol del docente, ya que somos nosotros los que diseñamos y vamos formando a estos estudiantes. Como punto de partida, definamos qué es la pedagogía. La pedagogía no es simplemente un manual de cómo enseñar, es la ciencia que estudia la formación y busca comprender las complejas relaciones que intervienen en el proceso educativo. Entonces, eso también es importante. Aparte de saber el concepto de pedagogía, vamos a hablar sobre modelos pedagógicos. Ya en las siguientes clases vamos a tratar sobre los 3 modelos pedagógicos más usados, que son el conductivista, constructivista y el cognitivista. Entonces, con el concepto de pedagogía, hablemos de qué es un modelo pedagógico. Un modelo pedagógico, por tanto, no es una receta, sino una aproximación teórica que nos permite describir y comprender el fenómeno del aprendizaje en toda su dimensión, integrando el análisis de sus partes con la síntesis de sus interrelaciones. Es decir, es una integración de distintas metodologías para poder aplicar en ese modelo pedagógico. Acá tenemos como una frase célebre de que un modelo es la imagen o representación del conjunto de relaciones que definen un fenómeno, con miras a su mayor entendimiento. De Rafael Flores Ochoa, gran editor de libros de pedagogía, de editoriales colombianas. Entonces, hablemos de los modelos pedagógicos. Normalmente para realizar un modelo pedagógico o los modelos pedagógicos existentes se basan o se fundamentan e inician a partir de 5 preguntas. ¿Cuáles son estas preguntas? Hablamos de cuál es el ideal de persona que se pretende formar, es decir, el propósito y la meta de esta formación. Como una segunda pregunta que nos debemos realizar es ¿a través de qué o con qué estrategias metodológicas? Es decir, el método. Luego estamos con la pregunta de con qué contenidos y experiencias educativas concretas, el currículo, que también lo vamos a tocar. Una cuarta pregunta sería ¿a qué ritmos o niveles se
a qué ritmos o niveles debe llevarse el proceso formativo, es decir, el desarrollo. Y como última pregunta, ¿quién dirige el proceso formativo y en quién se centra el mismo? La relación docente-estudiante o docente-alumno. Si ustedes se fijan, con estas 5 preguntas podemos estructurar o elegir nuestro modelo pedagógico. Acá tenemos respecto a los propósitos y las metas, al contenido o método, a la metodología y las secuencias, a los recursos y a la evaluación. Son esos 5 aspectos que se deben tomar para la elección de un modelo pedagógico. Hablando de los fundamentos científicos, ¿cómo aprenden las personas? Es importante saber recordar el principio clave número 1. El aprendizaje se construye sobre conocimiento existente, es decir, los estudiantes no son pizarras en blanco, llegan al aula con concepciones previas, algunas correctas y otras no. Entonces, a esto nosotros debemos tomar en cuenta o tomar muy en cuenta la necesidad de atención, es decir, los docentes deben prestar atención a las comprensiones incompletas, las creencias falsas y las versiones ingenuas de los conceptos de los estudiantes que traen consigo. Entonces, atendiendo esto, nosotros podemos ver dónde podemos ir corrigiendo, dónde podemos ir formando y enseñando. El riesgo de ignorar. Si las ideas iniciales de los estudiantes son ignoradas, las comprensiones que desarrollan pueden ser muy diferentes de lo que el docente pretende. Acá tenemos un gráfico explicativo, es decir, todo este iceberg representa el conocimiento que tiene el estudiante. Y a lo que nosotros tenemos acceso o normalmente podemos llegar a ver es su conocimiento explícito. Pero dentro también de esto, el estudiante llega con las creencias, las preconcepciones y el conocimiento tácito. A esto, de manera rápida, ¿alguien podría decirme qué son creencias, preconcepciones y conocimiento tácito? ¿Pueden participar, por favor? Buenas tardes, es lo que ordinariamente se llama como conocimientos o saberes previos. No hay nadie, ¿no? Bueno. Creencias. Podemos decir que las creencias son ideas o convicciones personales que una persona considera verdadera. Esas son las creencias. Las preconcepciones son ideas previas que una persona tiene antes de recibir la enseñanza formal. Es decir, es algo no corroborado científicamente. Y el conocimiento tácito es el conocimiento que una persona posee, pero que no puede explicar fácilmente. No tiene la manera de poderlo demostrar. Continuamos hablando respecto a los conceptos de pedagogía. La meta del aprendizaje, desarrollar la pericia. Entonces, acá vamos a hacer un contraste entre la formación de estudiantes expertos, en este caso sería la formación de estudiantes que tenemos a un nivel experto por parte de los docentes o novatos. Entonces, este contraste se ve mayormente en esos 3 puntos, que son la organización de conocimiento, donde su conocimiento está organizado en estructuras conceptuales o esquemas que guían cómo representan y entienden los problemas. Existe una mejor organización en la enseñanza y el aprendizaje del estudiante por parte del docente. También perciben patrones significativos, es decir, reconocen patrones de información que los novatos no ven. Por ejemplo, los maestros de ajedrez ven los chunks estratégicos, no piezas individuales. Ya reconocen movimientos, en distintas posiciones, etc. Comienzan desde un lugar más alto, es decir, su capacidad para ver patrones les permite resolver problemas de un gran nivel superior. Entonces, cuando tenemos un aprendizaje para estudiantes a un nivel experto, teniendo una mejor calidad de docentes, podemos llegar a integrar y conectar cada punto que se está llegando a enseñar, cada tema, cada asignatura. En contraste, si nosotros vemos por la parte de los novatos, tenemos un conocimiento fragmentado,
donde se posee información, pero carece de una estructura jerárquica y organizada. También podemos decir que se centran en características superficiales, tienden a clasificar problemas basándose en detalles literales en lugar de principios fundamentales. Es decir, la enseñanza está ahí, está dada cada tema con sus conceptos bien fundamentados, pero no existe la manera de poderlo integrar. Y a veces esa es la complicación que tenemos, ya que en la aplicación de la vida real no podemos llegar a utilizar toda esta información, justamente porque no tenemos esa estrategia de poder diseñar una mejor enseñanza. ¿Hasta acá todo está bien? Estamos bien, ¿no? Sí, Lisa. Bueno, como una frase pequeña. Sí, Lisa. Implicación para la enseñanza. El objetivo es ayudar a los estudiantes a organizar su conocimiento, no solamente acumularlo. Entonces, no solamente es llegar a darles mayor información para que sigan recepcionando información, conocimiento, y al final no puedan llegar a aplicarlo. Lo que debemos llegar a hacer como docentes, o que lo que un docente debería llegar a hacer, es realmente integrar todos estos conocimientos de distintas áreas. Generar esa estructura bastante sólida para que no pueda quedar en el olvido por parte del estudiante. Continuamos con los conceptos. El ecosistema del aprendizaje. Vamos a hablar de 4 entornos esenciales. Para esto vamos a imaginar que tenemos un ecosistema natural en el ambiente donde vivimos. Acá tenemos plantas, animales, aguas, suelo y aire. Todo esto interactúa. Y si solamente cuidamos las plantas, pero ignoramos el agua, el ecosistema se muere. Nos damos cuenta con eso, ¿verdad? Es decir, todo va dependiendo de cada aspecto. Existe una integración de cada ambiente, por así decirlo. Y en el caso del aprendizaje se pueden determinar 4 aspectos muy importantes. Acá tenemos el aspecto o el ámbito centrado en el conocimiento, el knowledge centered, que se enfoca en lo que se enseña. ¿Por qué se enseña? La comprensión y cómo luce la competencia en esa disciplina. Fomenta el hacer. Otro aspecto que tenemos es el centrado en la evaluación, donde se provee oportunidades frecuentes para hacer visible el pensamiento del estudiante. Es decir, para poder tener evidencias y poder realmente evaluar o tener una demostración del aprendizaje del estudiante. Otro aspecto que podemos ver dentro de este ecosistema es el centrado en el aprendiz, donde se construye el conocimiento, donde se construye sobre el conocimiento, sobre las habilidades y sobre las actitudes que los estudiantes traen. Ya que dijimos que los estudiantes no son pizarras en blanco, siempre vienen con conocimientos previos que deben ser pulidos, corregidos o mejorados, por así decirlo. Y un cuarto aspecto, un cuarto ámbito, podría ser o es el centrado en la comunidad, donde se establecen normas de aula, donde el aprendizaje con comprensión es valorado y los estudiantes sienten que son libres de explorar lo que no entienden, trabajando colaborativamente. Entonces, ya con esto viendo lo que son los conceptos, vamos a entrar a ver un poquito más respecto al rol docente, que es nuestro tercer punto de hoy. ¿Sí? ¿Alguien tiene duda con alguno de estos conceptos? ¿O continuamos? Hola, buenas tardes. Continuamos o más entonces. Gracias, gracias. Estoy viendo sus participaciones, sus emojis, sus reacciones. Es muy importante para que podamos ver si paramos, seguimos o repetimos. Gracias. ¿Se nos escucha? Entonces, dentro del tercer punto, hablemos de los roles docentes. Un marco para la educación actual. Acá vamos a definir al docente como un
personaje que va a estar encargado de distintas áreas respecto a la enseñanza, ya que estamos diciendo de que no solamente es la transmisión de información en este caso, y vamos a ver 4 roles muy importantes del docente. Estamos hablando de ser un arquitecto de experiencias, un entrenador cognitivo, un curador del conocimiento y un catalizador de la motivación. A nosotros decir arquitecto de experiencias decimos de diseñar el entorno, preparar la situación para que se dé un buen aprendizaje. Respecto al entrenador cognitivo, hablamos o nos referimos a que el docente se enfoca en el cómo del aprendizaje y desarrolla la pericia. Como curador del conocimiento, es decir, vamos a guiar a los estudiantes en la era de la sobrecarga de información, ya que contamos con una era muy grande de información, pero también se podría decir que es una era de desinformación, justamente. Como catalizador a la motivación, fomentar al impulso intrínseco y a la resiliencia para poder aprender. Vamos a ver uno por uno estos roles, si les parece. Por rol 1, tenemos de que el docente es o actúa como arquitecto de experiencias. ¿Qué responsabilidades claves tendría? Tendría la de diseñar tareas apropiadas, presentando a los estudiantes dificultades apenas manejables, desafiantes, para mantener el interés y no levantar el aburrimiento. Estructurar la exploración, es decir, crear actividades donde los estudiantes puedan explorar, explicar, extender y evaluar su progreso. Integrar los 4 centros, justamente los 4 aspectos que habíamos hablado, ¿no? Respecto al ecosistema, asegurando las experiencias diseñadas que estén centradas en el aprendiz, el conocimiento, la evaluación y la comunidad. También crear un ambiente de aprendizaje, es decir, ir más allá del aula modificando el espacio físico y virtual para fomentar la colaboración y el interés. El ambiente debe ser óptimo para elevar el interés de los alumnos. Todas estas son las responsabilidades que cumplimos dentro de un rol como arquitectos del aprendizaje. Como un segundo rol, respecto al docente como un entrenador cognitivo, realizamos acciones fundamentales, que es el enseñar la metacognición. Por favor, no se preocupen que todos estos conceptos se van a ir viendo con más detalle en las siguientes clases. Decíamos, enseñar la metacognición, que es ayudar a los estudiantes a ser más conscientes de sí mismos como aprendices. Esto monitoreando actividades, sus estrategias y niveles de comprensión. La instrucción en habilidades metacognitivas aumenta la transferencia del aprendizaje a nuevas situaciones. Otra acción fundamental es el gestionar la carga cognitiva. Acá podemos decir que la memoria a corto plazo es limitada. El docente ayuda a fragmentar, es decir, el chunking, que es un término que lo vamos a ir viendo más adelante, pero les puedo adelantar si ustedes gustan. El chunking es la localización de la información para poder aprender mejor. Es decir, el segmentar y saberle darle su relevancia y su secuencia para tener un mejor aprendizaje. Fragmentar el chunking, la información en patrones significativos para facilitar su procesamiento y recuerdo, y una habilidad clave de los expertos. Otra acción fundamental es el proveer retroalimentación frecuente, donde la retroalimentación es crítica para que los estudiantes puedan monitorear su aprendizaje, evaluar sus estrategias y corregir sus concepciones erróneas. Dentro de esto podemos decir que más allá del qué, es decir, el contenido, este rol se centra en el cómo, en el proceso de aprendizaje, donde el docente ayuda a los estudiantes a desarrollar herramientas mentales para convertirse en aprendices autónomos. Esa es la relevancia de este rol. Tercer rol, el docente como un curador de conocimiento. Y acá podemos ver, ¿no? Cómo tenemos a un estudiante que está navegando en un mar de información, tanto información como desinformación. Entonces, nosotros al cumplir un rol de curador de conocimiento, también debemos guiar por la
por la enseñanza y la información y aprendizaje correctos del estudiante, para que puedan llegar a un objetivo, es decir, una formación completa. Acá, ¿qué tenemos? Tenemos un cambio de paradigma, donde se hace del transmisor al guía, justamente haciendo contraste del tiempo pasado al presente. Ya no somos, o los docentes ya no son catalogados como transmisores de información, sino guías. Este modelo de la clase magistral como método principal para transmitir información es en el mejor de los casos tan efectivo como leer o ver un video. Normalmente es ineficaz para promover el pensamiento crítico e inspirar el interés. De Blee del 2000. El contenido fijo al flujo curado. Normalmente el estudiante ayuda a los estudiantes a navegar, encontrando fuentes relevantes y fidedignas, evaluar, desarrollar un pensamiento crítico para poder discernir la calidad y el sesgo de la información y también el poder sintetizar, conectando ideas de distintas fuentes para poder construir una comprensión coherente y estructurada. Justamente realizamos esa función como partes de guías, ¿no? Y es importante acá mencionar que en un mundo saturado de información, el valor del docente no va a residir en, en ser la única fuente de conocimiento, sino en ser una guía confiable. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta, por favor. Como cuarto y último rol, respecto al docente como un catalizador de la información, al docente como un catalizador de la información, de la motivación. Acá se refiere al docente como un creador de estrategias para poder fomentar la motivación. Acá, ¿qué es lo que fomentamos? Fomentamos la autodeterminación. La motivación intrínseca surge de la necesidad humana de competencia y autodeterminación. Vamos a hablar mucho más extensamente del conocimiento intrínseco y del extrínseco, no se preocupen. Establecer metas próximas. Las metas a corto plazo son más alcanzables y motivadoras que las metas distantes, especialmente para los niños, ya que ayudan a construir autoeficacia. Cultivar el valor percibido. Los aprendices, estudiantes o alumnos se motivan cuando no perciben que el aprendizaje es importante o útil. El docente debe saber conectar el contenido con los valores e intereses de los estudiantes. Es decir, no dejar que pierdan la atención y se desmotiven por el querer aprender. Como una cuarta estrategia tenemos el de crear un entorno de confianza. El aprendizaje requiere tomar riesgos. Por ejemplo, los mejores docentes crean un entorno donde los estudiantes pueden intentar, fallar y recibir una retroalimentación sin temor a un juicio que penalice el esfuerzo. Realmente darles esa sensación, ese ambiente de confianza para que puedan seguir intentando y mejorando cada vez más. A esto podemos decir que el aprendizaje profundo es raramente un acto puramente intelectual. Está impulsado por la motivación y no así solamente por una transmisión de información. Entonces, para esto, el docente crea las condiciones para que la motivación intrínseca pueda florecer. ¿Estamos bien hasta acá? Dicen una consulta. Dicen una consulta. Disculpe, está Estamos bien, ¿no? compartiendo pantalla porque no se ve todavía nada en Gracias a todos en la por pantalla sus principal. reacciones. Sí, se ve. Vamos a ver el cuarto y último punto, es decir, ámbitos respecto al docente como mediador del aprendizaje. La mediación pedagógica. Listen, ¿me escucha? Disculpe. Acá podemos decir que la mediación pedagógica no es simplemente ayudar, sino que es Licenciado, buenas un noches. puente, Disculpe, ¿me ser un escucha? andamio y generar diálogo. Cuando digo hacer un puente, me refiero a conectar el conocimiento previo del estudiante con un nuevo conocimiento. A eso nos referimos con ser un puente. Al ser un andamio, que ya vamos a ver términos mucho más técnicos,
es el de proporcionar el soporte necesario para que el estudiante pueda construir su propio entendimiento y ya luego dejarles en su autonomía. A generar diálogos, a transformar la enseñanza de un monólogo a una conversación constructiva entre el estudiante, el docente y el conocimiento. Para esto podemos decir que la mediación del docente es la expresión más elevada y compleja del rol docente, es la más importante. Es el proceso a través del cual el docente, de forma intencionada y estratégica, se interpone entre el aprendiz y el objeto de conocimiento para facilitar su comprensión y apropiación. Entonces, esta parte respecto a la mediación es justamente el tema central de hoy, el que entendamos qué rol cumplimos como docente. El fundamento teórico. Como concepto clave de la ley de Vygotsky, tenemos la zona de desarrollo próximo. Esta zona de desarrollo próximo es la distancia entre el nivel de desarrollo real de un estudiante, es decir, lo que puede hacer de forma independiente, y su nivel de potencial, lo que puede hacer con la guía de un adulto o en colaboración con compañeros más capaces. Acá en el gráfico podemos representarlo mejor. Si ustedes se fijan en el gráfico, el núcleo representa lo que el estudiante puede hacer solo, con sus conocimientos. En la parte externa o la capa externa tenemos lo que no puede hacer. Y justamente esta zona intermedia es lo que se denomina como la zona de desarrollo próximo. ¿Qué implicaciones tiene para los Licenciado, docentes? disculpe, buenas noches. No se ve El nada docente en opera pantalla. normalmente en la zona ZDP, en la zona de desarrollo próximo, donde el aprendizaje es más efectivo y ocurre cuando el docente interviene precisamente en este espacio. La mediación es la acción dentro de la zona de desarrollo próximo. Es decir, el docente no enseña lo que el alumno ya sabe, ni lo que es imposible que aprenda. Media para que el estudiante alcance un nuevo nivel de competencia. Y justamente el aprendizaje impulsa el desarrollo. Es decir, desde la perspectiva sociocultural de Vygotsky, la interacción social y la mediación son los motores del desarrollo cognitivo. Vamos a ir viendo cómo nuestro rol como docente se va desarrollando dentro de esta zona. Y para cada interfaz vamos a ir aplicando distintas estrategias. ¿Tenemos dudas? Creo que están escribiendo en el grupo. Y fíjense, hay algunos que no están viendo bien. La pantalla está bien, chicos. No, creo que no hay problema conmigo. ¿Todos están viendo bien, por favor? ¿O alguien está teniendo problemas? Sí, Lisa, se ve Se ve bien, dice. Todo bien. Ingeniero, ¿de casualidad nos escucha? Se ve todo bien, me dicen. Listen, que lo Estoy en la pantalla principal. Justamente les estoy compartiendo en la pantalla principal. No estoy compartiendo por ventanas, por si acaso. Acá Tal me vez dice... su internet. Licenciado, ¿no se escucha? O esperamos audio hasta el está final, ya estamos por silenciado, acabar, licenciado. creo. ¿Pueden escucharme bien? Alejandro Leandro me dice, Ángel Leandro me dice que no se escucha bien. Se escucha bien, dicen. Tal vez de la persona que no escucha, su internet está mal. No los he silenciado. Están ¿usted nos silenciados. escucha, licenciado? Ingeniero, ¿nos escucha? ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí, no? Sí, la vemos. Sí, se ve normal. Su audio está muteado. Sí, su audio está... No nos escuchas, lo debido mutear. No los puedo escuchar, Iván. A ver, permíteme un rato, voy a tratar de entrar nuevamente, ¿sí? Su volumen está bajo. Permítanme un ratito.
Voy a dejar de compartir. Voy a revisar el audio y enseguida, denme unos minutitos, ¿sí? No los escucho a ninguno. Espérenme un minuto. Está bien, Licen. Ok. Estoy con el volumen elevado, chicos. A ver, traten de hablar, por favor. Lice, ¿me escucha? ¿Me escucha? Ahora sí nos escucha. Ahora sí los escucho. Ahora sí, denme un minuto, voy a empezar a compartir. Ahora sí, adelante si hay preguntas, adelante, podemos retroceder y ver lo que ustedes gusten. ¿Me escuchan? Hola, Sí, Licenciado. Sí, Licen. Escucha. Ahora sí, gracias. Adelante. Iván, ¿o quién estaba hablando? Gabriel, creo que era. Nadie. Estaba bien, Liz, en la explicación, solamente era que una compañera decía que no veía las diapositivas, pero todos la veíamos. Ah, Yo creo que puede seguir, estaba todo muy bien. te agradezco. Creo que Liber, no solo era una, licenciado, va a disculpar, éramos varios que no estábamos Lice, viendo las ¿me puede escuchar? diapositivas. lo escucho. No te preocupes. Vamos a reforzar eso, pero yo estoy normal, chicos. Limber, ¿querías hablar, creo? Un compañero quería preguntar algo, le hablaba, pero no nos podía escuchar. Yo que querían preguntarle a otros compañeros igual, levantando la mano, pero no escuchaba, licenciado. Creo que el micrófono no le permitía, no le permitía escuchar a las opiniones de los demás compañeros. Mil disculpas por eso y gracias, Limber. No, he tenido un problema, creo, acá interno con la configuración, pero ya estoy listo. Víctor Hugo Quintanilla ha levantado la mano. Sí, buenas tardes. Primero un detalle. Yo pienso que la exposición tiene que ser un poco más reflexiva porque de pronto la exposición de ideas es excesivamente plana y varios de los conceptos que hasta el momento se han referido requieren de mayor profundidad. Hace un momento, por ejemplo, nos hacían la pregunta de si las creencias o los conocimientos no comprobados tenían algo que ver con el conocimiento que alguien pretende enseñar, digamos, ¿no? Y yo había levantado la mano para decir algo, pero no se me cedió, ¿no? Entonces ahí había, creo, algo que profundizar, ¿no? Porque la perspectiva desde la cual se asume que una creencia no tiene nada que ver con un conocimiento, porque la creencia no tiene fundamento científico, es tan solo una perspectiva, ¿no? El otro detalle que me preocupa es la definición de zona de desarrollo próximo, ¿no? Creo que esta definición que se ha dado tiene que ser mucho más revisada. Es necesario matizar el asunto entre el conocimiento real que tiene un educando y lo que realmente puede aprender, pero para eso es imprescindible tomar en cuenta un referente, y ese referente no es el maestro, ¿no? Son otros compañeros del estudiante. Entonces me parece que si, digamos, vamos tan deprisa, de pronto como que varias cosas que se están exponiendo, digamos, no es que sean especulares, ¿no? Sino que adolecen de mayor profundidad. Y yo pienso que la profundidad es mucho más importante que solamente exponer, digamos, a rajatabla cada uno de los subtítulos, ¿no? Decir, la mediación es esto, la zona de desarrollo próximo es esta otra, y despachar la reflexión en tan solo, digamos, 2, 3 oraciones, ¿no? Creo que es muy importante, porque si no, de otro modo,
Me parece también que si se trata así de definiciones tan pequeñitas y tan precisas, sería suficiente con ver eso, digamos, no sé, en cualquier aplicación, ¿no? Uno pone el conceptito en alguna IA y no solamente va a tener ahí mayor profundidad, ¿no? Porque ahorita lo que acabo de ver no pasa de una oración, entonces no sé si, no sé si Vygotsky se puede reducir a tan poquito. Yo pienso que es necesario detenerse un poco y hacer una exposición más reflexiva, ¿no? Porque de pronto si no todo se vuelve bien enciclopédico y creo que ese no es el sentido que tiene que tener un curso de este nivel. No, Víctor Hugo, no, estás en lo correcto, pero sabes, justamente como es una primera clase y son fundamentos introductorios, esto se va a ir expandiendo en el desarrollo del curso. Y tienes razón, por ejemplo, en las preguntas que le hice de creencias, conocimiento tácito y demás, no siempre puede ser solamente como la creencia algo inexplicable o erróneo. Por ejemplo, hay creencias que pueden estar cerca o de la mano con los científicos, solamente que no están explicados de la misma manera. Por ejemplo, tendríamos un ejemplo muy rápido y básico. Nosotros que aculicamos la coca, ¿sabemos por qué utilizamos la lejía? No lo sabemos, pero sabemos que hace que el efecto sea más rápido eh, al aculicar la coca. Entonces, detrás de esa creencia que tenemos, aunque no podemos decir que hay o no una comprobación científica, la existe, hay. ¿Por qué? Porque justamente estas legias o ligias están hechas a base de cenizas, que es carbón. Y nosotros al insumir el carbón, es un carbón activado que con la mezcla de nuestras enzimas, de nuestra saliva y la coca, hacemos que la activación de los alcaloides sean mucho más rápidos. Entonces, justamente por eso también les preguntaba, y me parece muy bien eso, Víctor Hugo. Fascinante lo que dices. Respecto a los conceptos, sí, no te preocupes que los vamos a ir reforzando cada vez más. Solamente que si nos quedamos en en una sola ámbito, en un solo tema, créeme que el curso es bastante breve y no vamos a poder ver todo lo necesario. Yo te entiendo, te comprendo bastante, Víctor, pero créeme que vamos a seguir reforzando cada vez más. Y con cada participación vamos a ir viendo también sus opiniones de cada uno de ustedes, ¿no? Adelante. Muy buenas noches. Bueno, entiendo de que todos somos docentes, ¿no? Y la parte teórica es nuestro dominio, ¿no? Entonces, yo comparto de que usted todavía explique, muestre todo el marco teórico y más adelante me imagino que va a haber algo práctico, pero por lo que veo, todos manejamos, pues, ¿no? Los fundamentos de Vygotsky, la zona de desarrollo próximo. Más bien me gustaría que usted termine la exposición y que nosotros anotemos para no levantar un falso debate y luego al final podamos tener un espacio, ¿no? Sobre los aspectos que vemos relevantes y que son necesarios profundizar. Solo eso, Exacto. gracias. No, no, muchas gracias, Carolina. Y justamente esas tienen que ser las actividades, debatiendo entre todos y consolidando la información, integrando esta información. Me parece muy correcto eso, Carolina. Estoy pensando, estoy planificando, o está planificado para hacer 2 actividades por semana, porque tampoco les podemos consumir mucho. Si se dan cuenta, ¿verdad? Estos son cursos bastante breves. ¿Le están de acuerdo? ¿Te parece bien, Carolina? Porque fin de semana es más que todo las actividades que se van a dar de manera individual. Una consulta, licenciado. ¿Las diapositivas no las va a compartir? Sí, sí, las diapositivas se les va a compartir, no se preocupen. Ya les comenté a inicios de clases que vamos a tener un drive compartido en el grupo de WhatsApp donde van a poder ingresar y vamos a acceder al material. Las diapositivas y mi objetivo va a ser que ahí también podamos interactuar con Google Docs, que es lo más rápido que tenemos a la mano, y una que otra plataforma más para justamente eso de la docencia, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, perfecto, gracias. Licenciado. Muchas gracias. Gracias por tu participación, Víctor y Carolina. Continuemos entonces. Bueno, en el cuarto punto, donde hablamos del docente
como mediador. Hablemos de la herramienta principal de la mediación, que justamente hace rato le dimos un breve introductorio, que es a lo que se refiere normalmente Víctor. Es el andamiaje o el scaffolding. Este es el proceso mediante el cual un adulto, docente o un par experto ayuda a un aprendiz a completar una tarea que no podría realizar por sí solo. Este es un soporte temporal que se retira gradualmente a medida que el aprendiz desarrolla autonomía. Es decir, no es permanente el andamiaje. Yo creo que varios acá conocen muy bien de eso. ¿Se dan cuenta? Vamos a ir introduciendo más y más los fundamentos. Bien, por favor. ¿Cuáles son las características del andamiaje efectivo? Ser intencional, que se planifica en función de las necesidades del estudiante y los objetivos del aprendizaje. Ser adaptivo, es decir, el nivel de apoyo se ajusta en tiempo real según el progreso del estudiante. Y ser temporal, el objetivo final es siempre que el andamio se vuelva innecesario, no permanente, no una silla de ruedas. Ejemplos de andamiaje que tenemos: moderar el proceso de pensamiento en voz alta, proporcionar organizadores gráficos o plantillas, hacer preguntas guías que enfoquen la atención, o dividir una tarea compleja en pasos más pequeños. Son pequeños ejemplos de andamiaje que se puede dar durante una enseñanza. ¿Alguien podría darme algún ejemplo rápido de andamiaje que aplica con sus estudiantes? ¿Víctor? Dicen, Adelante. no sé si sirve el ejemplo, pero nosotros damos, se me ha olvidado el término, perdón, de las clases, pero por ejemplo, hoy le doy el video, que ellos analicen, y tomando más que todo la pedagogía, ¿no? De una educación basada en la pregunta de Pablo Freire. Entonces nosotros damos el video y al otro día ellos, o a la otra clase, analizando, preguntan para poder construir teorías. Creo que va el ejemplo, Carolina, porque justamente le das el apoyo necesario para que pueda ir desarrollando su análisis, ¿verdad? Y se llama clases invertidas, ya me acordé. No, es un buen ejemplo de andamiaje, Carolina, y justamente lo que tú aplicas sobre todo es el ser temporal, y se adapta a la necesidad de que pueda estar el estudiante trabajando desde su casa, ¿verdad? Así es, o sea, ve su tiempo, ve su necesidad, y en clase no se siente intimidado por la pregunta cuando el docente explica y no sabe qué preguntar, sino que ya pregunta con fundamento porque ha visto sobre lo que va a avanzar el docente. Entonces no depende solo de la explicación del docente, sino sobre sus dudas en base a lo que observó, digamos. Exacto, ya tú le vas dando esa confianza de que pueda prepararse previamente para la clase y en sus anchas, digamos, ¿no? En su lugar de confort. Muy bien, Así es. Carolina. Exacto, muchas gracias, Carolina. Es un buen ejemplo de andamiaje. Ok. Y lo vamos a seguir viendo, no se preocupen, vamos a seguir viendo esto del andamiaje todavía un poco más. Vamos a hablar de las estrategias de mediación, ya que estamos hablando justamente del cuarto punto. A estas vamos a referir el día de hoy 4 métodos muy aplicados, y quizás tú, Carolina, ya puedas identificar en una de estas el método que utilizas. El primer método que tenemos es el aprendizaje basado en problemas. ¿Qué es? Los estudiantes trabajan en grupos para resolver un problema complejo y abierto que no tiene una única respuesta correcta. ¿Cuál es el rol del docente mediador? Actúa como un facilitador o tutor, no da respuestas, sino que guía durante el proceso de investigación a los estudiantes y ayuda a identificar lo que necesitan saber, fomentando la colaboración. ¿Qué beneficios tiene este método? El de desarrollar las habilidades de solución de problemas, autorregulación y pensamiento crítico. Normalmente esto conecta la teoría con la aplicación práctica. Otra estrategia de mediación son los mapas conceptuales. Yo creo que lo conocemos todos muy bien. Estas son representaciones gráficas de conocimiento formadas por conceptos, proposiciones y palabras de enlace organizadas jerárquicamente.
¿Cuál es el rol del docente mediador? Guiar a los estudiantes en la identificación de conceptos claves, en el establecimiento de relaciones jerárquicas y en la negociación de significados para poder construir un mapa conceptual. ¿Qué beneficios trae esto? El facilitar la organización del pensamiento, ayudar a establecer las relaciones entre conceptos y hacer visible la estructura cognitiva del estudiante. Es decir, tener una evidencia plasmática, el conocimiento plasmado en papel, por así decirlo, del estudiante, según su entendimiento. Otra estrategia es el debate, que es una disputa abierta y estructurada donde dos equipos defienden posturas opuestas sobre una afirmación. ¿Cuál es el rol del docente mediador? Modera la discusión, asegura que los argumentos se basen en investigaciones científicas rigurosas y hace preguntas para poder profundizar el análisis. Guía al grupo hacia un consenso o una síntesis de los mejores argumentos. ¿Qué beneficio trae el debate? El desarrollar el pensamiento crítico, la habilidad argumentativa y la capacidad de analizar la información de fuentes primarias y secundarias, invitando al estudiante que pueda tener mayor interés en profundizar su argumento, su posición, su postura. Una última estrategia de medición podría ser el juego de roles, el role playing. ¿Qué es? Es una representación espontánea de una situación real o hipotética donde cada participante asume un papel para ello. El rol del docente mediador. Diseña el escenario, asigna los roles, observa las interacciones y facilita una discusión posterior. ¿Qué beneficios trae estos juegos de roles? Permite abordar temas complejos desde múltiples perspectivas, es decir, tener distintos puntos de vista y poderte sentir desde una posición u otra al estudiante. Vamos, por favor. En síntesis, hablemos de las tareas del docente y esto quizás lo podemos hacer de manera rápida con ustedes. Un cuadro resumen. La evolución del rol docente no es un simple ajuste, es una transmisión fundamental de su función en el sistema educativo. Acá, ¿qué podríamos hacerlo como una actividad rápida? Diferenciar 5 aspectos del modelo tradicional con el modelo actual o contemporáneo. Es decir, en el rol principal del docente, ¿qué es lo que tenemos? ¿Alguien podría explicarme de manera breve? Lo explicamos durante toda la clase de hoy. Podríamos decir que el rol principal del docente en el modelo tradicional es ser el transmisor de la información, ¿verdad? Solamente transmisor. Docente conductista también, ¿no? Exacto. Solamente transmisor. Pero en un rol actual, ¿qué tendríamos? Un mediador y orquestador, ¿verdad? ¿Me equivoco? Ser una guía, licenciado. Exacto, un guía, un orquestador, un mediador, un motivador. Ahora también se le dice agentes de cambio, ¿no? Exacto. Respecto al enfoque, en el modelo tradicional, ¿qué tenemos? El docente normalmente dictaba la lección. Y ahora... Podría decir que antes era el inductismo y ahora estamos con el enfoque constructivista, deductivo. Constructivista, cognitivista también, ¿verdad? Sí. Exacto. Y ya vamos a hablar de eso en la parte del currículum, porque realmente todos los modelos se van aplicando, los modelos pedagógicos. Pero ese es el gran cambio. Tenemos un enfoque en el modelo tradicional del docente, donde el docente dictaba la lección, y actualmente tenemos el docente diseña experiencias. A ver, lo voy a escribir. Quiero acá escribirlo. Dicen, en base a lo que estaba explicando también, en el nuevo enfoque también se pueden utilizar las metodologías activas, ahora, ¿no? Sí. Con el ejemplo que estaba dando, ¿no? Mediador, guía, dijimos, ¿verdad? El enfoque, alguien que pueda participar, el docente dicta la lección. Actualmente tenemos... El enfoque puede ser memorístico y repetitivo. Diseña experiencias.
Licen, Memoria. están levantando también las manos otras personas. Sería bueno que les dé una oportunidad, ¿no? Gracias, Mónica. Sí, por favor, si pueden hablar directamente, como es un grupo grande, adelante, por favor. ¿Quién se ha levantado la mano? Lorena Vargas, ¿el enfoque te refieres a experimentar el aprendizaje? ¿Sí? Como también diseñar experiencias, por ahí escuché. Inge, perdón que le interrumpa. Adelante. El rol principal donde dice mediador y guía, tal vez podríamos complementar lo que es el modelo, porque aparte de compartir la información que tiene el docente, de ser guía, también tiene que ser un modelo de ejemplo, ¿no? Para sus estudiantes. Exacto. Sí. Y eso también es algo de lo que se habla en la parte del currículo. Normalmente es el currículo oculto. Modelo a seguir, por así decirlo. Muy buena participación. Respecto al alumno, ¿qué podríamos decir en el modelo tradicional? Normalmente era un receptor pasivo, ¿no? Sí, Licen. En el modelo contemporáneo, Memoriza. El alumno igual, solo memoriza. exacto. Aquí también sigue siendo memorístico. En un modelo contemporáneo, ¿cómo lo podrían definir y representar? ¿Es más protagonista? Protagonista, Participativa. participativo, Es repetitivo. protagonista, Constructivista también puede ser, dice. constructor de conocimiento. Sí, constructivista, sí. Obviamente sigue ese modelo, pero es un Sí. constructor de conocimiento, el mismo estudiante. Muchas gracias, estamos bien. Respecto al conocimiento, podríamos hablar mediante el modelo que les comenté de Hilda Taba. Era un producto fijo a entregar, ¿verdad? Como el docente era un transmisor de información, el conocimiento era simplemente un producto fijo. Un producto. Exacto. Respecto a un modelo contemporáneo, ¿cómo lo podemos definir? Productor de conocimientos a partir de sus experiencias, ahora teoriza, conceptualiza a partir de experiencia, ¿no? Produce conocimientos ahora. Antes recibía conocimiento. Si comparamos con el producto fijo, ya no diríamos que es un producto, ¿no? Es un proceso ahora. Un proceso independiente, doctor. Claro, exacto. Un proceso independiente y dinámico, ¿no? Un proceso multidireccional, tal vez. Participativo. Sí, todos están en lo correcto, la verdad. Víctor Hugo también acaba de hacer un comentario respecto al modelo de enseñanzas, que son netamente nominales. Ahí tiene toda la razón también. Una consulta. Un detallito Ya vamos a acabar. quisiera decir sobre el asunto del conocimiento. Bueno, aparte del comentario que he enviado, ¿no? Lo que pasa es que en teoría sí puede ser posible hacer las diferencias entre un modelo tradicional y uno, digamos, denominado contemporáneo, ¿no? Pero creo que solamente en teoría. Pero si, digamos, vamos a la cruda realidad y entramos a cualquier unidad educativa al azar, vamos a encontrar que los desempeños siguen siendo hasta radicalmente bancarios, ¿no? Entonces, ese mismo profesor que digamos, se puede referir a los modelos contemporáneos, en teoría, puede, digamos, proponer que el conocimiento, que el desempeño de un docente o un estudiante se acomode a las perspectivas nuevas, pero en su desempeño real, en verdad, no llega, digamos, a ser una práctica de los modelos contemporáneos. Ahora, lo que pasa con el conocimiento, desde un punto de vista epistemológico, es lo siguiente: el conocimiento en verdad siempre ha sido un proceso, nunca ha sido algo fijo.
El problema surge en el campo de la educación cuando, por ejemplo, un conocimiento determinado se sigue enseñando como si fuera fijo durante décadas, pero ya, digamos, dentro de los campos de conocimiento, el conocimiento mismo siempre está evolucionando. Por ejemplo, a eso se debe que actualmente tengamos propuestas teóricas en pedagogía, didáctica, que hayan evolucionado con respecto hace unas 3, 4 décadas atrás, ¿no? Entonces, si digamos el conocimiento de la pedagogía bancaria hubiera sido estático, ahorita no podríamos hablar de Freire, no podríamos hablar de Hargreaves o de Perro, no. Eso se debe a que el conocimiento, independientemente de las voluntades, sí está en permanente proceso de reformulación. Popper ya había dicho eso en los años 70. No existe conocimiento flexible ni teoría que tenga tal cualidad. Todas las teorías son falsables. Por eso es que el conocimiento es conocimiento. Si digamos hubiera un conocimiento fijo, sea cual sea, ese conocimiento no tiene carácter de tal porque no puede ser superado por otro. Entonces, eso estacionaría el pensamiento, ¿no? Ese comentario. Víctor Hugo, adelante. Listen, quería hacer una pregunta. Adelante. Víctor Hugo, pero se quedó con la palabra. Bueno. Creo que terminó. Ya. Solo Decías... quería hacerle una pregunta. ¿Por qué si hay ya dos, bueno, desde el Ministerio de Educación hay dos, perdón, ya está dicho de que hay un modelo educativo para todos los subsistemas? ¿Por qué en educación regular, alternativa especial, se da, ¿no? Pero ¿por qué en las universidades no? Porque las universidades todavía siguen trabajando con el método científico positivista, pero en las SFEN trabajan con investigación, acción participante, pero en cambio en las universidades no. Y este método que estamos nosotros hablando ahorita, por ejemplo, no se refleja en la universidad. En la universidad, en realidad, hablando así, digamos, como estudiante, trabajamos con el método tradicional, todavía se ve, digamos. ¿Por qué cree que se da eso? Solo eso quería esa pregunta hacerle. Gracias. De nada, Carolina. Básicamente esto estamos viendo justamente por el tema central que yo vi de Víctor Hugo, por la aplicación que tenemos por parte de los orquestadores o de los docentes, ya que ellos básicamente son los dueños de la asignatura y los encargados de la formación. Entonces ahí es donde quizás tenemos más errores y seguimos bajo modelos, rigiéndonos bajo modelos conductivistas, solamente siendo transmisores de información y no así haciendo más participativos a los estudiantes o a los aprendices. Fuera de eso, Carolina, normalmente también identificamos que en el recorrido de una carrera, normalmente se desarrolla una evolución de los distintos modelos y normalmente siempre tiene que partir del conductivista. ¿Por qué? Porque justamente primero necesitamos amoldar y recepcionar la información. Solamente recepcionar porque estamos entrando en un contexto distinto. Pero ya después contamos, por ejemplo, con los laboratorios que llegan a ser un poco más prácticos y si definimos bien y lo vamos a definir cada modelo, se va adecuando a ese tipo de cosas, de situaciones. Más no es así como tú dices, la verdad es, sí, lamentablemente los docentes que tenemos o que hay, en su mayoría aún siguen basándose en el modelo tradicional, pero es netamente porque justamente son los que aplican los causantes de ello. Pero hay docentes que sí aplican, hay modelos, hay enseñanzas, hay nuevas metodologías, hay nuevas filosofías. Entonces, el problema principal es aquí el mismo orquestador, el mismo docente podría ser yo. Inge, buenas noches. Yo creo que el conocimiento, como bien decía, siempre estuvo ahí, está muy bien dicho, ¿no? Pero como usted acaba de mencionar, y creo que lo más importante es cómo nosotros vamos a aplicar ese conocimiento para enseñar a los alumnos, ¿no? Independientemente de las áreas y demás.
ahora todos creo que nos topamos con lo que son la área tecnológica. Hoy en día hay muchos medios, ¿no? Considerar Exacto. también de que, como bien se menciona ahí, antes los alumnos eran pues pasivos. Tú le decías algo, él lo hacía y reproducía lo mismo, ¿no? Y es lo que hoy en día vemos todavía en algunos docentes en las universidades, como usted bien menciona. Pero también, como se decía a un inicio de la clase, ya los estudiantes vienen con un conocimiento previo, ¿no? Entonces ya te preguntan más cosas, ¿no? Y indagan más. La tecnología está a flor de piel. La IA, ¿no? Que también hoy en día todos los están utilizando y en diferentes niveles, ¿no? Entonces, eso para los docentes, todos nosotros, es un reto, ¿no? Porque debemos de buscar nueva tecnología para poder enseñar de acuerdo a las áreas, porque estoy segura de que en esta plataforma estamos diferentes tipos de profesionales, ¿no? Entonces, debemos ir adecuándonos para que podamos introducir eso que se decía, la motivación, ¿no? Y de esta manera, pues, este alumno pueda captar, ¿no es cierto?, lo que nosotros queremos enseñar. Gracias. Sí, justamente eso, Mari, casi digo Maricita, justamente eso, Mari, tenemos de frente lo que es la IA y las nuevas tecnologías, pero eso no quiere decir que va a sustituir a la enseñanza de un docente. Nosotros a lo que vamos analizando más lo vemos como un puente de homologación entre estudiante a docente. ¿Por qué? Porque normalmente existen incompatibilidades entre el docente o el estudiante. Tenemos las clásicas frases de que el docente no sabe estudiar normalmente, pero ya con esta tecnología, la IA, podemos decir que ahora también el estudiante tiene un asesor de la mano y el docente va a tener un asistente que va a servir justamente de puente para que la enseñanza pueda ser la mejor, la más óptima y de la mejor manera posible, con la mejor metodología y todo lo que pueda corresponder. Entonces, no, yo pienso que no nos va a sustituir y más sí ponernos al tanto y también estar en esta oleada de lo que es la IA y las nuevas tecnologías. Eso es, Mari, y gracias por tu comentario, la verdad. Es muy importante tomar en cuenta estos nuevos retos de las nuevas tecnologías y la IA. Lo vamos a ver una pincelada al finalizar este curso. Continuemos y acabemos, por favor, ¿sí? Como una penúltima diapositiva tenemos un verdadero objetivo, un aprendizaje profundo y duradero. El objetivo final es que los estudiantes desarrollen nuevos modelos mentales, aprendan a pensar sobre su propio pensamiento y razonen con los conceptos. Vemos esa frase, por favor. El aprendizaje tiene poco significado a menos que produzca una influencia sostenida y sustancial en la forma en que las personas piensan, actúan y sienten. Si no llegamos a influenciar de esta manera, yo pienso que no es enseñanza. Como última diapositiva, tenemos la característica esencial, el docente como aprendiz permanente. Ahí existe una invitación final, donde el rol docente es complejo y exigente, pero también es una de las profesiones más dinámicas y intelectualmente estimulantes, donde se debe asumir roles de arquitecto, entrenador, curador, catalizador y mediador, requiriendo un compromiso con nuestro propio aprendizaje. La maestría en la enseñanza no es un destino, sino un proceso continuo de desarrollo y reflexión. Con eso termino con ustedes por el día de hoy. Les agradezco por su participación. Espero que les esté llamando la atención este curso. Vamos a ir teniendo, como les decía, actividades de mayor interacción. Tienen que ser más inmediatas porque el curso es bastante breve, es 1 hora por día. Y también no quiero correr, como decía Víctor. Tiene mucha razón ahí. Por mi parte, estamos ahí dispuestos. Las diapositivas lo van a tener. Bienvenidos nuevamente y nos vemos el día de mañana. Hasta luego, Hasta licenciado. mañana, Licen, que le vaya bien. Hasta mañana, Lisa. Hasta mañana, licenciado. Muchas gracias, ingeniero. Mañana. Hasta Hasta mañana, licenciado. Hasta mañana, licenciado. Hasta mañana. Hasta mañana, licenciado. Hasta mañana. Hasta mañana, licenciado. Hasta mañana, ingeniero. Muchas gracias. Licen, sobre la asistencia, ¿va a compartir algún enlace, algo?
Sobre la asistencia no hay ningún problema, más se va a reflejar en las evaluaciones. No te preocupes porque también sabemos que hay personas que trabajan. Es justamente por eso que las clases son grabadas, ¿sí? Muchas gracias, licenciado. Sobre las clases grabadas, ¿dónde lo podemos encontrar? Aquí en Las clases grabadas van a estar en la plataforma de la CV y también en el grupo vamos a compartir un drive para compartir con todos. Muy amable, gracias. Gracias, Lisa. Listo, Santos Frías, hasta mañana. Abdiel, Muchas nos gracias. vemos. Hasta Que tengan buen mañana. resto de jornada. Hasta mañana, Lice. Gracias, Luis. Hasta mañana, Licen, gracias.